noches, los bendiga, bueno verles en esta hermosa y preciosa noche que Dios nos da para estar reunidos en su precioso nombre, porque para nosotros es un gran privilegio el tener en nuestro corazón el deseo de oír al Señor. Es obra de Dios en nosotros. Si por mí hubiera sido, en mí jamás habría nacido el deseo de buscar a Dios. Todo deseo que en mí haya de mirarlo a Él es un deseo que Él plantó en mí, y esa es una muestra gloriosa de su amor y de poder palpar que hoy en el mundo la gran mayoría de los seres humanos tienen su corazón tan cerrado a un amor tan sublime como el del Señor, y pareciera que fueran palabras que no tuvieran valor para muchos. Decirle a alguien hoy en día Jesús lo ama es como pegarle un golpe, no produce mayor cosa en la vida de esa persona. Pero el hecho de que nuestros corazones estén siendo sensibles al Señor, eso es un milagro maravilloso de Dios, el poder tener esa sensibilidad en nuestras fuerzas. ¿Qué absorbe en nosotros en este tiempo? Nuestras fuerzas, nuestras capacidades. ¿Qué absorbe en este tiempo nuestra atención? Porque hoy vemos que el mundo ha diseñado muchas cosas, y detrás de todo eso que ofrece el mundo, dice la palabra de Dios, que está el príncipe de este mundo, que es Satanás. Su interés es que estemos tan ocupados que no tengamos la oportunidad de buscar al Señor. ¿Qué hizo el faraón cuando los israelitas vinieron delante de él y Moisés le dijo al faraón: deja ir al pueblo del Señor para que le ofrezcamos sacrificio al Señor en el desierto? Y lo primero que dijo el faraón, que es una figura del príncipe de este mundo: este pueblo está muy ocioso, no tienen nada que hacer, y como no tienen nada que ocuparse, por eso están pensando en Dios. Y les multiplicó el trabajo y les puso en condiciones de tal manera que se sintieran tan cansados y tan agobiados por la vida que llevaban, que eso apagó en sus corazones el deseo de buscar al Señor. Y nosotros miramos esto en este tiempo, que todos los trabajos cada día se van volviendo más agobiantes para muchos y más absorbentes. Al que no lo tiene absorbido el trabajo, lo tiene absorbido la tecnología, ¿cierto? Hay más, hoy creo que hay más esclavitud a la tecnología que al mismo trabajo, ¿cierto? A veces, qué bueno que la gente estuviera esperando que les llegara un mensaje del Señor, ¿cierto? Pero a veces estamos esperando que tantas personas nos hablen, pero no nos estamos preguntando: Señor, háblame el corazón, necesito oírte. Eso es una gran necesidad de nuestras vidas en este tiempo, porque Pedro, frente a la pregunta del Señor: ¿queréis iros también vosotros?, Pedro, por luz de Dios en su corazón, dijo: Señor, ¿pero a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque las palabras de Dios, ¿qué hacen? Nos llenan de la vida de Dios, porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo, la palabra viva con la que necesitamos tener un encuentro. Y está bien que así de absorbido esté el mundo, porque ciertamente el Señor dice que por causa del desprecio va a fatigar sus vidas con trabajo. Pero no es el deseo de Dios para su iglesia que estemos tan absorbidos por tantas cosas que Dios pase a ser como uno más dentro de nuestras vidas. Y eso hace que la vida en la iglesia o en las personas decaiga, porque recuerde que la iglesia no es este salón. Recuerde que la iglesia no son estas paredes, la iglesia no son estos instrumentos, la iglesia somos nosotros, la iglesia somos las personas. Cuando nosotros no estamos aquí,
esto no es iglesia, porque la iglesia es cuando están los santos del Señor. Lo dijo alguien que entró a una iglesia y había una señora barriendo y le dijo: señora, allá afuera hay un letrero que dice iglesia, y yo estoy mirando en las paredes y no veo ningún santo. Y la señora que estaba barriendo le dijo: tranquilo, que ahora a las 7 llegan todos. ¿Cierto? Porque los santos para el Señor no son de yeso, son de carne y hueso, hechos por sus manos benditas y tocados por su precioso poder para su gloria. Pero hay algo que nosotros, la iglesia, necesitamos entender con mucho detenimiento en este tiempo, porque los seres humanos estamos tomando con demasiada ligereza las cosas del Señor, y con demasiada ligereza al punto que a veces asumimos que eso ya lo sabemos, eso yo ya lo sé. Y de pronto hay momentos donde, no sé si en alguna situación usted ha sido entrenado para un trabajo, y uno, mientras está el instructor al lado explicándole, uno ve todo fácil, ¿cierto? Digamos, a veces los que trabajamos un poco con sistemas y nos van a enseñar un programa nuevo, entonces mientras está el instructor ahí al lado, uno lo ve fácil. Y a veces verlo tan fácil hace que uno se sienta como sobrado frente a la situación, de manera que uno ni toma apuntes, ni ensaya, ni nada. El asunto es cuando el instructor se fue y quedé yo solo, y ya se me olvidó por dónde empezaba, qué era lo que le tenía que dar. Y me doy cuenta que necesito involucrarme, no considerar que sé, sino que necesito que involucrarme. Y eso es lo que necesita el pueblo del Señor con mucha urgencia en este tiempo: involucrarse con el Señor. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios, en el capítulo número 8, segunda carta de los Corintios, capítulo número 8, versículo número 5. Y vemos una cosa hermosa, que es un principio al que nosotros necesitamos ser llevados por Dios en nuestro caminar con el Señor. Porque tal vez el orden de esos principios se ha alterado, y se ha alterado en nuestras vidas y en nuestro caminar, y por eso la pregunta es: ¿a qué estamos entregados? Porque dice acá el verso 5: y no como lo esperábamos, 2 de Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad ¿de quién? De Dios. Y nosotros empezamos a mirar esta expresión tan hermosa de la iglesia, y un orden hermoso. ¿A quién se dieron primeramente? Al Señor. Al Señor, porque es que ahí donde radica todo. De nada te sirve entregarte a una iglesia, de nada te sirve. De nada te sirve entregarte a una labor en una iglesia si primero tu entrega no es a quién, no es al Señor. La parte más importante para la vida de cualquiera de nosotros y de los que le servimos al Señor, o sea, la mayor necesidad mía como pastor no es predicar. Pastor, pero usted no es pastor, entonces esa no es su mayor necesidad. No, mi mayor necesidad es pasar tiempo con Dios. Esa es mi mayor necesidad, porque si puedo pasar tiempo con Dios, puedo conocer a Dios, y cuando empiece a predicar no voy a hablar bobadas o cosas que no corresponden a lo que está escrito en la palabra, porque el único que me puede explicar cómo es Dios es Dios mismo. Es Dios mismo. El resto, toda la forma en que nosotros tratamos de explicar a Dios es lo que nos imaginamos, lo que pensamos, lo que nosotros consideramos como Dios.
y uno va a buscar una descripción física del Señor en la palabra, no la va a encontrar. Entonces nos damos cuenta que necesitamos que Dios mismo sea el que se dé a conocer a cada uno de nosotros. Pablo dijo: si conocí a Cristo de una manera, ya no lo conozco así, porque cuando Cristo se me reveló, cuando Cristo se mostró a mi vida, todo lo que yo consideraba que es Dios se desboronó y se desbarató dentro de mi vida y dentro de mi corazón. ¿A quién se entregaron primeramente estas personas? La pregunta es: ¿a quién estás entregado? ¿A quién estás entregado? Primeramente, ¿a quién? Al Señor. El orden establecido por Dios, y eso es una gracia que viene del Señor. Si se devuelve al 8:1, el apóstol Pablo empieza diciendo: asimismo, hermanos, os hacemos saber ¿qué cosa? La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Sí? ¿Por qué habían llegado ellos a entregarse primeramente al Señor? Que la gracia de Dios se había manifestado ¿sobre quién? Sobre sus vidas. Y mire a qué nos lleva la gracia de Dios: a que desaparezcan en nosotros las excusas, y que haya en nosotros es un deseo de entregarlo absolutamente todo al Señor. ¿Qué había cubierto a los hermanos que se habían vuelto al Señor en Macedonia? La gracia de Dios, el favor de Dios. Y miren lo que dice el verso 2. ¿Cómo se encontraban? Que en grande, de por sí tribulación ya es un gran problema, y aquí el Señor le agrega que esa tribulación era grande, o sea que era un problema desbordado, de esas situaciones que se salen ¿de qué? De nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Y cómo estaban económicamente? Pobres. Y su, ¿sabe qué significa profunda pobreza? Pobreza significa que escasamente tiene lo básico, que escasamente tiene lo básico, arroz con huevo. Profunda pobreza es que ni siquiera tenía lo básico. Y uno dice, bueno, estas personas con estos problemas y con estas necesidades, ¿qué ánimo tendrían de entregarse al Señor y de buscar a Dios? Pero mire que dice: abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio. Miren qué condiciones están: problemas serios y económicamente llevados. Pero ¿cómo está su corazón para con Dios? Entregado. Ninguna de esas situaciones se volvió razón, porque es que el pueblo del Señor a veces va caminando firme hasta que encuentra el primer tropiezo. Y cuando aparece el primer tropiezo, y una vez empieza a decirle al Señor: ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor? Y a veces cree que si uno coge y le grita al Señor con lágrimas, el Señor le va a responder más rápido, porque uno agarró a gritarle al Señor: ¿por qué? ¿Cierto? ¿Qué estaban haciendo estas personas? Miren lo que dice el verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme y aún mucho más allá. En medio de la necesidad se volvieron generosos. Y no sentían lástima de lo que daban, sino que sentían mucho gozo. Y dice: doy testimonio de que con agrado. Porque ellos estaban pensando en ¿quién? En el Señor. Por eso, en cualquier situación de nuestra vida, ¿dónde tiene que estar la mirada de nuestra?
La Biblia dice en el libro de Hebreos, puestos los ojos. ¿Sí o no? Póngase usted todos los días a contemplar sus circunstancias. Contemple a su marido y le va a venir desánimo. Contemple el comportamiento de sus hijos y le va a dar desánimo. Siéntese al frente del noticiero y le va a dar desánimo. Escuche las situaciones y las circunstancias y le va a dar ¿qué? Entonces usted de pronto dice, bueno, ¿para qué? Si para donde miro todo es oscuro. Pero cuando miras al Señor, aunque todo aquí se ve oscuro, el Señor es el que hace grata nuestra vida. El Señor es el que hace agradable nuestro caminar. Es el Señor. Porque ellos en medio de todas esas necesidades tenían tanto agrado. Y en medio de todas esas dificultades. Por eso él está sorprendido mirando a esa gente con esa necesidad, pero que entrega. ¿A quién se entregaron primeramente? Al Señor. Al Señor. Si una persona en medio de necesidades se puede entregar hacia el Señor, ¿cuánto más una persona tocada en medio de la abundancia? Entregada al Señor. ¿Pero qué necesitamos? La gracia de Dios ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas, la gracia de Dios sobre nuestros corazones. Ser cristiano, cuando la iglesia comenzó, no era fácil. Hoy en día hay muchas comodidades. Pero ser cristiano cuando la iglesia comenzó, no era fácil. Y no era fácil porque a la iglesia la perseguían. El convertirse en cristiano significaba ser despreciado, ser azotado, ser metido a la cárcel, ganarse expulsiones, salir yendo hacia otros lugares. Vaya conmigo por favor a 2 de Corintios, ahí donde estamos, ahí adelantico, capítulo número 11. 2 de Corintios, en el capítulo número 11. Versículo número 23. A esto que se enfrentó Pablo era algo a lo que se enfrentaban todos los creyentes. Y esto era lo que Pablo terminó viviendo, era lo que Pablo hacía con la gente antes de convertirse al Señor. ¿Qué era Pablo de la iglesia? Perseguidor. Un perseguidor de la iglesia. Cuando Dios lo tocó, cambió su vida, pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y mire, después de su conversión a todo lo que se enfrentó, son ministros de Cristo, verso 23, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y eso no era solamente a lo que se enfrentaba Pablo por volverse creyente. Todos los que se convertían se enfrentaban a este tipo de cosas. Va conmigo a Hechos, por favor, al capítulo número 11. Hechos, en el capítulo número 11, versículo número 10, dice la palabra. Ahora bien, 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿qué enfrentaban los que se convertían al Señor? Persecución. La persecución hacía que muchas veces tenían que abandonar sus lugares de vivienda e ir a otras ciudades, e ir a otros lugares. Y dice, con motivo de Esteban,
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los, y pase al 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano. O sea que convertirse era un asunto serio. Imagínense, uno tenía que tener claro que su entrega era al Señor. Que su entrega era al Señor, porque uno viendo, aquel se entregó al Señor y lo metieron a la cárcel. Aquellos se entregaron al Señor y mire cómo han sido maltratados. Pero si uno le preguntaba a esas personas cómo estaban, para ellos lo mejor que había ocurrido era entregarse al Señor. A tal punto, había tanto gozo en su corazón, que todo eso que les pasaba parecían pequeñeces comparadas con el amor de Dios que se había manifestado sobre sus vidas y sobre sus corazones. Pero todo eso lo había producido que se habían entregado ¿a quién? Al Señor. Se habían entregado al Señor. La pregunta es, ¿a quién te has entregado? ¿A quién te has entregado dentro de tu caminar? En toda esta historia de Hechos narra que por causa de esa persecución metieron en la cárcel, metieron a Pedro en la cárcel. La iglesia estaba orando por Pedro y Dios de una manera sobrenatural le permitió que fuera sacado de la cárcel. Dios mismo lo sacó hasta afuera. El asunto era que era tan grave la situación que al otro día, cuando los guardias tuvieron que entregar el informe, ellos no podían explicar cómo Pedro había salido de la cárcel. Y el asunto era tan serio que por ellos no haber podido explicar cómo salió Pedro de la cárcel, pagaron con sus vidas. Miren lo que dice ahí el 11:19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Tremendo. ¿Cómo terminaron pagando sus guardias? Con la muerte. Pero ¿cómo estaba la gente en su corazón hacia el Señor? Su entrega era hacia el Señor. Por eso es tan tremendo como dice ahí, porque ellos a sí mismos se entregaron primeramente ¿a quién? Primeramente al Señor. Porque es de Dios donde vienen todas las cosas. Si tú caminas todo el día para arriba y para abajo con el pastor, ¿tendrás más fuerzas? No. ¿Qué te puede dar el pastor? El consejo de que busques a Dios. Porque el único que puede dar fuerzas es ¿quién? Es el Señor. Por eso en ninguna parte de la palabra dice, y se entregaron ellos a los apóstoles. ¿Se entregaron a quién? Se entregaron al Señor, porque toda la fuerza para ellos venía ¿de quién? Venía del Señor. Hechos, ahí conmigo, a Hechos capítulo número 2. Versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué empezaron a hacer aquellos que se añadieron? Aquellos que aquel día fueron tocados por el Señor. Dice el verso número 42. Perseveraban. ¿Sí? Perseveraban. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra entrega al Señor? Perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las
oraciones. Empezaron a perseverar. Y aquí aparece un asunto bien importante para nosotros. Porque la palabra de Dios nos deja ver que en este último tiempo habrían muchos peligros. Y muchos peligros porque dice la palabra del Señor que muchos terminarían oyendo a espíritus engañadores, ¿cierto? A espíritus engañadores. Terminarían creyendo cosas que aún ni siquiera están dentro de la palabra del Señor. Entonces, entregarse al Señor significa que así como yo necesito alimento diario, ¿cuántas veces comes al día? ¿Cuántas veces comes? Tu alimentación, de tu alimentación depende tu condición física, del tipo de alimentación que tomo. Hay una comida que se llama comida chatarra. Si te dedicas a comer solo de eso, significa que pronto vas a enfermar y te vas a engordar y te vas a deformar. Entonces hay comida que es ¿qué? Saludable. ¿Para quién? Para uno. Lo que recomiendan los nutricionistas es que lo ideal es que una persona coma mínimo 5, 6 veces al día. 6 veces al día, ¿cierto? Pero mire que es que no es con el concepto nuestro, porque el concepto nuestro es sírvame morro y después se le hace el morro. 6 veces en proporciones, y ellos le dicen ¿por qué en porciones más pequeñas? Para que el cuerpo alcance a digerir lo que usted se comió, para que el cuerpo alcance a digerir lo que usted ¿qué? Lo que usted se comió. Porque cuando el cuerpo no alcanza a digerir lo que se comió es donde empezamos nosotros a enfermar y a ponernos en una mala condición dentro de nuestra vida. Entonces eso significa, mire que todo tiene un proceso. Y cuando usted se come un plato, ese plato todavía usted no se ha metido la primera cucharada en la boca y ese plato ya lleva mucho proceso. Porque primero tuvo que haber existido una semilla. Esa semilla tuvo que tener un proceso de ser sembrada en la tierra. Tuvo que tener un proceso de morir a su cáscara para nacer un palito. Ese palito tuvo que crecer hasta que dio ¿qué? Fruto. Después hay que recoger ese fruto. Lo llevan, lo empacan, se lo venden y usted lo lleva en una bolsita, sus frijoles a la casa. Y usted en la casa, mire ya el proceso que llevan y usted le tiene que seguir haciendo proceso. Tiene que dejarlos en agua toda la noche. Al otro día meterlos bajo presión en una olla pitadora, porque era difícil que es hacer frijoles y no hay esa pitadora. Se encartó, no se ablandan, ¿cierto? Tienes que ablandarlos, todo el proceso. Mire todo el proceso que lleva desde la semilla hasta ahí y todavía usted no se ha comido nada. Se mete la primer cucharada y sigue el proceso. Más que. ¿Sí o no? Más. Para ya bajar reducido, ¿sí o no? Para no bajar los granos enteros de frijoles, sino ya bajarlos masticados. Y cuando llegan al estómago, el estómago sigue haciendo su ¿qué? Para separar las vitaminas y los ingredientes para que alimenten su cuerpo, y en ese proceso le da al cuerpo lo que le sirve y lo demás lo desecha, ¿sí o no? Y mire todo el proceso que tiene una sola comida, porque hablamos de una sola comida para ser dirigida. Pero el pueblo de Dios escucha una predicación y cree que ya entendió todo lo que la predicación dijo. Leyó un versículo y cree que ya entendió, porque no tiene procesos de ir al Señor a decirle: Señor, que seas tú el que me vayas desmenuzando esta palabra para que yo la vaya asimilando dentro de mi corazón y esa palabra la vayas instalando dentro
dentro de mi vida y dentro de mi caminar. Y ese proceso, ¿a qué nos va a ayudar a nosotros? A empezar a saber que hay cosas que nos podemos comer y hay cosas que no. Hay personas que son jóvenes y el joven tiene, en su mayoría los jóvenes tienen la capacidad de que comen hasta piedras. No les pasa nada, ¿sí o no? El asunto es cuando uno ya va siendo adulto, que ya uno no todo lo asimila, ¿cierto? Uno va detectando que hay comidas que pueden saber muy rico al gusto, pero que después le pueden hacer pasar un resto de día y una noche. Que cuando uno experimenta eso, uno dice, prefiero no haberme comido eso por rico que estuviera. Esta semana escuchaba a una persona que decía, vea, yo no como leche, porque yo puedo tomar leche y me gusta. El asunto es que quedo inflada, me demoro 5 días en que se me quite, en que se me baje, como que volver a la normalidad. Y uno dice, darse un gusto de una comidita para estar enfermo 5 días. No, es mejor abstenerse de esa que, pero estar cómodo, pero estar bien. Entonces, en la medida que vamos siendo más adultos, hay comidas que uno ya no puede digerir. Antes se las comía y le sentaban bien, pero ahora ya uno, entonces uno ya va identificando que eso no me lo debo comer para conservar ¿qué? Buena mi condición de ¿qué? Mi condición de salud, porque cuando se descacha, necesariamente a veces es pesado el asunto. Le pregunto, ¿una persona en lo natural va aprendiendo qué le cae bien y qué le cae mal? Uno va identificando qué le cae bien y qué le cae mal, y ya uno toma la decisión de que no voy a comer lo que me cae mal y si voy a comer lo que me cae bien. El asunto es, ¿tiene la iglesia esa misma capacidad frente al alimento espiritual? De poder entender qué le cae bien y qué le cae mal. ¿Qué puede ser de gusto al principio? Porque dice la escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, suena bueno, pero su final es camino de muerte y camino de destrucción. ¿Qué dice la escritura? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. De toda palabra que sale ¿de dónde? O sea que yo, ¿a quién necesito escuchar? Al Señor. Necesito escuchar al Señor. Porque hay muchas cosas que cuando yo soy el que defino qué es bueno y qué es malo, me voy a equivocar mucho dentro del camino. Un día el hombre definió que los ídolos eran buenos y se fue por un camino equivocado. Vaya conmigo por favor a Segunda de Reyes, capítulo número 4, versículo número 38. Te pregunto, ¿por qué la necesidad de entregarme primeramente al Señor? Porque si hay alguien que me puede enseñar a discernir la palabra, ¿es quién? Es el Señor. ¿Hay voces que para ustedes son familiares? ¿Cierto? ¿Hay voces tan familiares para nosotros que aunque uno quiera llamar, hacerle una broma a alguien por teléfono, así trate de cambiar la voz, muchas veces de una vez le dicen, pastor, ¿y qué necesita? ¿Cierto? Porque uno aprendió a distinguir esas voces. No importa cuánta interferencia tenga el teléfono, esas voces las conoce. Uno sabe quién estaba hablando al otro lado de quién. Al otro lado del teléfono. Sabe cómo es su acento, sabe cómo son sus expresiones,
sabe cómo sus palabras, porque pudiese hacerse al otro lado del teléfono alguien que tenga el mismo acento de la persona que yo conozco, pero cuando la voy escuchando hablar, uno dice, algo raro está pasando. Algo raro está pasando porque es la voz, pero lo que expresa esta persona yo no la conozco hablando así, o no la conozco expresándose así. ¿Qué lo llevó a conocer a esa persona? El tiempo que usted comparte con ella, ¿cierto? Con las personas que uno no comparte, cuando lo llaman uno tiene que decir, ¿con quién hablo? Ah, habla con Pedrito. Ah, hola Pedrito. ¿Por qué tuvo que preguntar el nombre para saber con quién hablaba? Porque con el que uno casi no comparte, no le distingue los rasgos ni nada. Pero con el que pasa mucho tiempo, ¿cierto? Es muy difícil que a uno lo llame la esposa y uno no identifique que lo está llamando la esposa. A no ser pues que esté disfónica o sin voz. Pero uno la identifica como rapidito. ¿Por qué la identifica? Porque pasa tiempo con ella. Porque la ha escuchado tanto que su voz le es muy familiar, ¿cierto? El asunto es qué tan familiarizados nosotros podemos estar con la voz de Dios. Porque dice la Escritura, no solo de pan, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca del Señor. Para uno escuchar quién está hablando en nombre de Dios y uno decir, esa voz, como le dijo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Isaac a Jacob cuando vino todo disfrazado? Que fue y la mamá y le puso pieles de cabra por aquí porque su hermano era velludo. ¿Sí o no? Lo tocaba y por fuera parecía. Y él lo tocaba y decía, los brazos son los brazos de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob. O sea, por fuera es uno, por dentro es otro. Y eso nos lleva a pensar que Dios no está buscando que nosotros por fuera seamos uno y por dentro seamos otros muy diferentes. ¿A quién necesitamos oír? Al Señor. La voz de Dios. La voz de Dios que se expresa a través de ¿quién? De la palabra. Porque muchas veces yo necesito que otros me instruyan. Porque muchas veces no tengo la capacidad de decir qué alimento es bueno o qué alimento es malo. A los niños. Para los niños, ellos no saben distinguir entre un veneno y un dulce. Para ellos todo es comestible. Usted ve que un niño, cualquier cosa que coja, ¿a dónde la quieres llevar? A la boca. Él no distingue si lo que se va a meter a la boca es un pedazo de vidrio. Él para él todo. ¿Por qué el niño actúa de esa manera? No tiene la capacidad de distinguir. Entonces necesita alguien que esté al cuidado para estarlo corrigiendo y enseñándole, ¿cierto? Dice aquí en el capítulo número 4 de Segunda de Reyes, en el versículo número 38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. ¿Cuál es el problema de tener harta hambre? Que se come lo que le den. Una cosa es cuando usted tiene hambre y usted tiene la oportunidad de escoger entre muchos platos. El asunto es cuando uno tiene hambre y el hambre lo está consumiendo. Alguna vez hicieron una serie, una película de un avión que se había caído por allá en una montaña muy fría y murieron la mitad de los pasajeros, pero unos quedaron vivos. Pasaron los días, se les acabó las provisiones y después ellos tuvieron que empezar a comerse a los que se murieron. Y uno dice, usted sería capaz de comerse un pedazo de pierna de hombre y usted ahí sentado, que viene lleno, que no más está pensando tal vez en un tinto,
dirían, no, yo una pata de esa no me la como. ¿Cierto que no? Pero ellos allá, con esa hambre que tenían, sabían que les pasó esa carne y sabían que eso era por supervivencia. Había hambre y el problema del hambre es que uno se come lo que lee. Con hambre, hasta lo que a uno no le gusta le sabe rico. Hasta lo que a uno no le gusta le sabe rico. ¿Cómo estaba esta gente aquí en el verso 38? Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban, porque le dijo a su criado, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje o sopa para los hijos de los profetas. O sea que apareció comida. ¿Y qué tenían todos? Hambre. ¿Quién estaría dispuesto a comer? Todos. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió, las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron ¿qué? Comer. Porque el que salió le pareció como bonito lo que encontró. Era como parecido a algo que él conocía. Conocía ciertas calabazas con que hacían sopa y esas calabazas se le parecieron. Lo que no pudo distinguir es que lo que él trajo para comer era venenoso y que lo que habían hecho en esa sopa era un veneno. Era un veneno. Tremendo aquí que hubo un momento donde alguien dijo, no nos podemos comer eso. No importa cuánta hambre haya, si nos comemos eso, nos va a matar. Hoy hay hambre por la palabra de Dios. Necesidad de oír a quién. Pero no nos podemos comer cualquier potaje que nos sirva. No nos podemos. Porque pueden haber cosas que en lugar de edificarnos, terminan haciéndonos daños dentro de nuestro corazón. Te pregunto, ¿cuán ambicioso puede ser el corazón del ser humano? Yo le pregunto, levanta la mano uno aquí que no le guste la plata. A todos nos gusta, ¿sí o no? Que estamos aprendiendo lo que dice el Señor, que Dios no quiere que pongamos el amor en el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Estamos aprendiendo y Dios está trabajando en nuestros corazones y nos está desprendiendo. Pero a todos los seres humanos les atrae el bienestar del dinero, ¿o no? El asunto es cuando yo ya tengo ese ganchito en mi corazón y el alimento que me dan es más anhelo por el dinero. ¿Cuánto daño me puede hacer eso? Y me están alimentando. Y muchos utilizan la Biblia para volverla puro billetes. ¿Cierto? El oro maravilloso de la Biblia, que representa la naturaleza y la identidad de Cristo, la corrompen convirtiéndola en simple dinero. Y se va al ser humano supuestamente alimentado. El asunto es cuando le empiezan a dar cólicos. Y cólicos porque necesariamente la comida que no proviene de Dios, ¿qué va a hacer? Me va a enfermar. ¿Qué tuvieron que hacer con esa olla? Detener a los que estaban ¿qué? Comiendo. Esa olla no se puede comer. Está como envenenada. Y entonces uno va aprendiendo. El domingo les compartía un ejemplo allá en Monte de Sion y le decía, vea, a veces
A veces la iglesia somos tan ignorantes de la palabra de Dios que nos dejamos convencer con mucha facilidad de manifestaciones que hayan dentro de la iglesia. ¿Usted ha visto predicadores que le cuentan a Dios? El Señor se va a manifestar en esta nave y cuando yo cuente 3, el Señor los va a tocar a todos. Y toda la iglesia feliz y el predicador contándole al Señor como uno le cuenta a los hijos. Lo mandé a dormir, le cuento hasta 3, a la 1. ¿Y por qué le está contando 1? Porque está esperando que ese hijo vaya y cumpla la ¿qué? La orden. Pero ese predicador se para de manera osada para decir, cuando yo cuente 3, el Señor se va a mover allá. Entonces, Señor, pilas que le voy a contar. A la 1. Y pum, se cayeron todos allá y la iglesia feliz. Y no nos damos cuenta es de lo atrevido que es ese predicador que está ahí. Y que les está dando un alimento que cuando llegue a la casa, esa persona se va a llenar de altivez frente al Señor. En lugar de decirle, Señor, por tu misericordia, provéeme todo lo que necesite, Señor, le cuento hasta 3 para que llegue con el mercado. Le cuento hasta 5 para que mande el arriendo. Y le pregunto, ¿cuánto le aprovechó ese alimento? No, le hizo daño. Pero la iglesia que no conoce la voz del Señor termina diciéndole amén a todo ese tipo de cosas que van desviando el corazón de ¿quién? El corazón del ser humano, y que lo van apartando ¿de quién? Del Señor. Haga conmigo Malaquías, por favor, capítulo número 1. Bueno, no pasemos por Malaquías, adelantémonos al Salmo número 78. Te pregunto, ¿cuál es tu mayor anhelo en este momento? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Qué es lo que quieres? Porque eso define mucho nuestro corazón. Define mucho nuestro corazón. A nosotros nos encanta decirle al Señor que se haga su voluntad. Pero si lo llevamos a la realidad, a veces eso es como un espejismo que nosotros mismos nos ponemos. Porque a veces hay muchos que pueden orar así, Señor, si es tu voluntad, yo quiero este logro. Esa es la voluntad que nosotros ponemos en las manos de ¿quién? Yo digo, Señor, si es tu voluntad, esto es lo que yo quiero. Y la demora es que Dios me diga que no, y me desanimo con Dios. Y me desanimo. ¿Por qué no quiere orar? Que se enojó con Dios. Pero uno no dice, yo estoy bravo con Dios. Uno se enoja con alguien y le deja de hablar. Y cuando tú te disgustas con Dios, dejas de orar. Que la forma en que tú hablas con Dios es a través de la oración. Pero la gente dice, no, yo no sé, le he cogido pereza a orar, como un desánimo. No, dése cuenta, ¿qué fue lo que Dios no le dio conforme usted quería? Que se desanimó con Dios. Porque es fácil decirle al Señor que se haga tu voluntad. Lo que no es fácil es aceptar cuando Dios nos muestra cuál es su voluntad para nuestras vidas y para nuestros corazones. ¿Qué es lo que quieres? ¿A quién se entregó primeramente la iglesia? Al Señor. Y entregarse al Señor significa que Él puede disponer de mi vida como Él desee. Y lo más hermoso es que Dios no coge mi vida como un títere, ¿no? Dios es tan hermoso que todo lo que Él tiene planeado para mí es perfecto. Perfecto en todo lo que Él me quiere llevar al conocimiento de ¿quién? De Él. Dice aquí el Salmo, capítulo número 78, versículo número 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Ellos estaban en el desierto bajo el cuidado de Dios, pero ellos en el desierto, ¿qué le están diciendo al Señor? Queremos carne, ¿cierto? Queremos carne. Y Dios con un amor hermoso les puso maná.
un alimento, como dice ahí más adelante ese capítulo, pan de nobles, pan del cielo les dio el Señor a comer. Pero ellos tenían era otro deseo en su corazón. Y mire lo que dice el verso número 19. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Te imaginas la soberbia con la que le estaban hablando al Señor? Al Dios que dice Hebreos que con el poder de su palabra hizo el universo entero. El universo entero, y nosotros somos como un grano de polvo en todo el universo, y Él con el poder de su palabra. Y se paran estos osados a decirle al Señor: ¿será que sí podrá servirnos lo que queremos? ¿Será que Dios sí será capaz de darme para arriendo? ¿Será que Dios sí será capaz de darme ese trabajo? Dice verso número 20: he aquí, ha herido la peña y brotaron, y torrentes inundaron la tierra. Ellos mismos, mire cómo está su corazón, tienen una confusión tenaz. Ellos mismos están diciendo: mire, Él hizo como que brotaran ríos en medio del desierto. Y después de decir como esa maravilla, dicen: y podrá dar también pan. Dispondrá carne para su pueblo. ¿Qué querían ellos? Ellos no le estaban diciendo al Señor: lo mejor para mí es lo que tú desees, permíteme ver qué es lo que tú quieres. Sino ellos le estaban mostrando al Señor que era lo que ellos querían que el Dios de los cielos les diera. Y eso evidenciaba que no tenían conocimiento de quién. Conocimiento de Dios dentro de su corazón. Pero pase al versículo número 29. Pero tremendo, porque muchos dicen que este versículo demuestra que yo sí tengo que pedirle a Dios hasta que Dios me dé lo que yo quiero, porque mire lo que sucedió acá. Verso 29. Comieron, les cumplió pues su deseo. Y uno lee ese versículo ahí de primerazo y suena como tremendo. O sea que uno se le tiene que poner bravo a Dios para que Dios entonces responda y sepa con quién es que se está metiendo. ¿Cierto? Porque a veces así obramos, como si Dios recibiera órdenes nuestras. Y eso es un desconocimiento absoluto de quién. ¿De quién es Dios? ¿Quién le puede ordenar a Dios? Sí. Cuando Job se enfrentó a Dios, Dios le dijo a Job: dime, ¿quién me dijo a mí cómo ponerle límites al mar? ¿Quién me lo enseñó? A ver, si eres inteligente, dime, ¿quién instruyó a Dios? Y Job empezó a decir: uy, si ha hablado necedades. Porque ¿quién le va a indicar a Dios? Pero un pueblo que no conoce a Dios muchas veces entra al lugar secreto a decirle: bueno, Señor, así es que quiero vivir el día de mañana. A darle las instrucciones, y al otro día se levanta a ver si Dios le va a saciar el deseo que le puso en el lugar secreto. ¿Sí o no? Señor, te pedí un día soleado, y se levantan a mirar a ver si el Señor sí me va a hacer caso y va a sacar el sol como yo le dije en el lugar secreto. Pero ¿qué dice el verso 29? Comieron y se saciaron. Les cumplió pues. Y hasta ahí pareciera como la historia bonita. Mire que entonces Dios sí les dio lo que querían. Pero lea el 30. Lea el 30. No habían quitado de sí ¿qué? Su anhelo. Aún estaba la comida cuando vino sobre ellos. Les dio lo que querían. Pero ¿cómo estaba Dios con ellos? Tremendo. Porque a veces uno dice: ay, sí, mire que es que si ve que Dios sí me ama porque me dio lo que yo le pedí. La pregunta es: le dio lo que le pidió, pero ¿cómo está Dios con usted? ¿Cómo está Dios? Porque ahí les dio a ellos lo que quisieron,
y lo que pidieron. Pero les dijo, pero estoy muy disgustado. Les mostró su enojo. Porque ahí estaba evidenciado que ellos no lo querían a él. Ellos querían era los deseos de su corazón. Y estaban tan necios que no estaban dispuestos a aceptar algo diferente a lo que ellos querían, a lo que ellos deseaban dentro de su vida. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Porque ¿qué era lo que deseaba la iglesia en sus comienzos? ¿Cuál era la gracia que había cubierto a los macedonios? Que asimismo se entregaron primeramente ¿a quién? Al Señor. Primeramente al Señor. Y eso marcó una gran diferencia en sus vidas. Eso marcó una gran diferencia en sus corazones. ¿A qué me lleva todo esto? A la necesidad que tengo de perseverar con el Señor. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si a partir de hoy decidieras comer la comida física en la misma proporción que te alimentas de la palabra de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si en la misma medida que meditas la palabra de Dios, en esa medida, dices, en esa misma proporción voy a comer todos los días. ¿Cómo estarías en un mes? En cama, sin fuerzas, esperando a ver quién le da la mano. Te pregunto, ¿cuánto fortalecimiento podemos tener si despreciamos, como dice Malaquías, la mesa del Señor? Y la mesa del Señor para nosotros es su palabra que nos revela Cristo, que es nuestro alimento. La vida que Dios ha provisto para saciarnos. Segunda de Pedro, vamos a terminar. Segunda de Pedro, en el capítulo número 3, en el versículo número 16. Segunda de Pedro, capítulo número 3, verso número 16. ¿Usted ha escuchado de personas que asisten a la iglesia o a las iglesias que son mal ejemplo? Que muchos los toman como excusa para decir, ve, yo por eso es que no voy a ninguna iglesia. ¿Ha visto ese tipo de personas? ¿Sí las ha visto en algún momento? Que uno dice, y tan bonito que se ve cantando en la iglesia. Tan bonito. Tan hermoso. Pero cuando los ve de afuera caminar y vivir y comportarse, pareciera que lo único que tienen es pura religión dentro de su corazón. ¿Por qué termina siendo una persona así? Miren lo que dice el verso 16, algo que concluye Pedro. Él aborda temas que ha hablado el apóstol Pablo y dice, casi en todas sus epístolas, refiriéndose a Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes ¿qué? Miren, ¿cuándo se empieza a torcer la cosa? ¿Cuándo se empieza a torcer nuestra relación con Dios? Cuando somos inconstantes. Y la palabra indocto también significa que carece de instrucción. Es una persona indocta. Porque esa persona que no ha sido instruida y que es inconstante, empieza a aplicar la palabra a su gusto. Miren lo hermoso. La escritura está llena de promesas de Dios. ¿Han leído promesas de Dios? Hermosas. ¿Cierto? Está llena de promesas de Dios. Entonces, el sicario allá afuera se aprende un versículo donde hay una promesa y él va a cometer su fechoría
Y dice, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, Señor, acompáñame en esta vuelta, Señor. Y después sale a contar el testimonio entre los malhechores. ¿Sí ven? Pusimos la vuelta confiando en las promesas de Dios, que nos salió bien. Hay que preparar la próxima. Y se van torciendo las escrituras, porque la escritura dice que todas las promesas de Dios, y dice, son en Él sí y en Él amén. ¿Para quién son las promesas de Dios? Para los que están en Él, no para los que no están en el Señor. Pero se va torciendo ¿qué? La palabra. Entonces ese empieza a decir un mensaje. Vea, usted puede vivir como le parezca y va a obtener todo el bien de Dios. Y le pregunto, ¿eso lo aprueba Dios para nosotros? ¿Es la forma en como Dios nos aprueba? No, Dios nos recibió como veníamos, pero nos recibió para hacer una transformación de nuestras vidas, para cambiarnos, para remodelar todo en nosotros, absolutamente todo. ¿Sabe a qué se ve expuesto alguien que viene a los pies de Cristo? A que Dios lo va a hacer totalmente nuevo, porque nada de lo que trajo sirve. Porque nada de lo que trajo sirve. Dios lo va a hacer totalmente ¿qué? Nuevo. ¿Pero qué necesitamos hacer? Constantes. Y también que necesitamos ser personas preparadas. ¿Y cómo nos preparamos? Perseverando, alimentándonos a diario, teniendo una relación a diario con el Señor. ¿Qué descubrieron los macedonios, que fue lo que los llevó a tanta entrega, aún en medio de las dificultades que tenían? Que ellos entendieron que lo más importante para ellos era su relación con el Señor, y que su relación con Dios estaba por encima de todo. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. ¿Cuál era su prioridad? ¿Cuál era su entrega? Su entrega era ¿a quién? Porque yo puedo estar entregado como pastor, pero puedo estar entregado a la predicación, puedo estar entregado al servicio de la iglesia, puedo estar entregado a las consejerías y no estar entregado a Dios. Simplemente ocupado con tantas cosas, lleno de ocupaciones que tienen el nombre de Dios, pero no ocupado por Dios. Por eso la prioridad de cada uno de nosotros es estar ocupados con Dios. ¿Aprendiendo de quién? El mejor maestro que nosotros tenemos es el Espíritu Santo, el que alumbra nuestro entendimiento. Terminemos con esta última cita en Lucas, por hoy. Lucas. Necesitamos tanto a Dios que entender la Biblia sin Dios es imposible. Hay un hombre que se llama José Galaad. Algunos lo pueden haber escuchado. Es un hombre católico, ya es un hombre muy mayor, tiene como 88 años, en un programa de televisión, y él habla al derecho y al revés de la palabra, y es absolutamente mariano. Y la pregunta es, ¿cómo puede una persona, si usted se pone a buscar en la Biblia, reúna todos los versículos que hablen de María y le va a dar una pequeña cantidad de versículos, y compare esa pequeña cantidad de versículos con los que le hablan de Jesús, y prácticamente esos versículos que hablan de María se desvanecen en la inmensidad que la Biblia habla de Jesús?
¿Cómo puede una persona tener tan puesta la mirada en María cuando la Biblia habla tanto de Jesús? Lee la palabra, pero su entendimiento está velado, porque ¿quién abre el entendimiento? El Señor. Por eso no solamente necesitamos escudriñar la palabra, sino pedirle al Señor que traiga de su luz y que Él traiga de su entendimiento. Dice Lucas en el capítulo número 24, en el versículo número 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? ¿En dónde se habla de Jesús? En la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después dice, ¿dónde más se habla de Jesús? En los profetas. Y el libro más grande del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos. Tiene 150 capítulos. Y tiene el libro más largo, que es el Salmo 119. Creo que tiene 160 versículos o más. Y dice, ¿de qué hablan todo el Antiguo Testamento? De Jesús. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sin esa maravilla de Dios, nos va a pasar lo de Galaad. No vemos a Jesús por ninguna parte, aunque la Biblia tiene un único tema: Jesús, el autor y consumador de la fe. La máxima expresión del amor de Dios sobre esta tierra. ¿Qué necesitamos? Ese entendimiento de que nuestra entrega es primeramente ¿a quién? Al Señor. Cuando nuestra entrega es primeramente al Señor, dar testimonio no es ningún problema, porque su prioridad es ¿quién? Es Dios. Recuerden, si usted se para aquí donde uno predica y mira todas las caras, ¿sí? Hay unos que tienen más de una aureola ahí sentados, ¿cierto? Lo que pasa es que no sé si aquí haya una puntilla en la entrada, a la salida de la iglesia, donde cuando termina el culto cada uno se la quita y la cuelga. Y se nos olvida que cuando nuestra entrega es primeramente al Señor, en todo lugar habrá honra para el Señor en nuestras vidas. No necesitamos estar delante de los hermanos para ser ejemplo. No necesitamos que el pastor me esté mirando para hablar bien. Lo que me tengo que dar cuenta es que los ojos del Señor contemplan toda la tierra y que mi vida no puede escapar de Él, y que necesito es que Él abra mi corazón para que en todo lugar se manifieste en mí el grato olor de Jesucristo. Amén. Entonces te pones sobre tus pies. Vamos a orar en esta noche. Dándole gracias al Altísimo Padre. Estamos muy agradecidos con